edición del Congreso Nacional de Literatura Fantástica. El micro. Vale, vale. Y entonces vamos a continuar con la jornada del día de hoy de la 15ª edición del Congreso Nacional de Escritores de Literatura Fantástica y Ciencia Ficción. Vamos a continuar con lo que es la mesa 7, la arquitectura como praxis de lo fantástico. Muchos mitos de lo fantástico están íntimamente relacionados con la arquitectura, y casas embrujadas, mansiones, malditas e incluso quintas popularizadas. Aquí tenemos dos ponentes que nos van a hablar un poco sobre los cambios de los espacios arquitectónicos en la modernidad y cómo se relaciona esto también con las formas en las que se interpretan los mitos. Vamos a contar con Raúl Bobbio, director de proyectos audiovisuales, autor de la novela Íscar y Fantasmagoría, y con Dai Castillo, historiadora, autora del libro de cuentos Alternot, historias de terror del centro de Lima. Además, investiga la ciencia ficción ecofuturista y postula el Audiobook. Dejamos paso. ¿Qué tal? Soy Raúl G. Bobbio, acá autor de, como ya mencionaron, Fantasmagoría, y en general un género donde prioriza el terror, ¿no? El tema de hoy, que es arquitectura como praxis para el terror y fantástico, creo que podríamos enfocarlo en cómo armar el escenario, cómo armar la ambientación al momento de ver las mansiones embrujadas, las locaciones. Se podría trabajar primero, mostrando cómo la narrativa necesita de una atmósfera, necesita de un ambiente. Por ejemplo, mi novela Fantasmagoría se enfoca 90% en eso. Trata de una mansión maldita y trabaja bastante todo el tema estructural, arquitectónico, para darle vida a un elemento inanimado, donde la mansión cobra vida como un personaje más de la misma historia. Entonces ya no se convierte, ya deja de ser algo que está netamente solo estando y se convierte en todo un universo. ¿Tú podrías ver el así? Creo que sí. Yo creo que tienes razón. Es una tendencia en realidad actual que el espacio arquitectónico ya está concebido como un elemento de horror. En Eterno tengo algunos cuentos que utilizan el ambiente del centro de Lima, y no solamente en la visión clásica de las grandes personas abandonadas, aunque tengo un cuento que sí se ubica una persona así, sino también en lugares más urbanos o más actuales, como por ejemplo la Plaza San Martín, un prostíbulo donde hay unos vampiros, y en general es también un apropiarse del espacio urbano contemporáneo para de repente refrescar un poquito el género del terror y no irnos a la figura clásica, ¿no? Que tenemos la figura victoriana del vampiro, del fantasma vestido de blanco que da sustos y que parece maravillado por la tecnología porque prende y apaga la luz y prende y apaga la luz. Entonces creo que es interesante posturas como la tuya, donde no solamente utilizas el espacio como un escenario de la historia, sino como un partícipe de la misma. Eso me parece muy interesante y muy renovador también. Al momento, por ejemplo, de contar una historia cualquiera, ya sea de terror, fantasía, romance, en general cualquier género, la idea es poner a los personajes como parte de la narrativa, pero un personaje solo no está volando, no está flotando, no está existiendo sin nada. Entonces le damos un piso, ya tiene una base, pero no hay un blanco infinito alrededor de él, está en un lugar, se ubica. Y al momento de comenzar a contar, y al momento de comenzar no solo a contar, sino de narrar cada detalle donde se encuentra el personaje, comienzas a notar que siempre va a estar en un lugar, no puede estar volando en el vacío. Entonces este lugar va a aportar sí o sí en la figura narrativa. Si es terror, por ejemplo, tienes que, al menos bajo lo que yo hago, suelo pintar
todo el escenario que ves. Estás en una casa antigua, estás con los dinteles de madera, las puertas rechinantes, el vidrio apaunado, desvaneciéndose. Cada elemento arquitectónico, cada elemento estructural, cada elemento del ambiente tiene que aportar, no solo estar ahí, o sea, no solo está como una decisión estética, sino tiene que acelerar, si es en el caso de fantasía, tiene que ser un lugar más colorido, más natural, puedes sentir la brisa. Entonces cada elemento que va presenciando el personaje hay que estipularlo porque va a aportar bastante al momento de contar la historia, ya sea terror, ya sea romance. Siempre hay que ver dónde está y narrar cada uno de estos detalles, ¿no? Al momento que el personaje cambie de escenario, también decir a qué huele, a qué suena. Por ejemplo, tienes un sonido chileno de las luces, acá el sonido del ventilador, el sonido del aire acondicionado y el tren que pasa afuera. Cada detalle estructural va a adentrarte en el personaje, va a hacerte sentir lo que el personaje o lo que estás esperando que el personaje sienta al momento de ingresar al lugar. De hecho, creo que es importante lo que mencionas. Claro, creo que cuando uno escribe sobre lugares embrujados o lugares que tienen una participación de un lugar, en una historia de terror, la salida más fácil es hacer uso de maldiciones, algo así, ¿no? Y creo que tiene mucho pues de la herencia clásica, ¿no? De la literatura gótica, por ejemplo, donde la gente se entra a un castillo y se vuelve loca, ¿no? Por el libro, pues, Arthur se ocurre de un autor clásico, un autor clásico que... A ver, King, por ejemplo... Bueno, King es clásico, me refería a alguien del siglo XIX. Claro, del siglo XIX. Bueno, por último, puede ser Drácula, ¿no? La relación entre el vampiro y que tiene que volver a su tierra. Entonces, como, y traerlo a Latinoamérica es a media línea entre un reto, porque no tenemos mansiones tan antiguas como para que digas, bueno, expresa una maldición milenaria, pero al mismo tiempo, sí, por ejemplo, algo que siento que falta todavía en la literatura peruana actual, ¿no? Ahora en los últimos 20, 15 años, ¿no? Es justamente por qué no hay historias de terror con estructuras arquitectónicas embrujadas de la época de los incas, o sea, Sacsayhuamán embrujado. Más un terror andino. Claro, más que ni siquiera tiene que ser andino, pero por ejemplo, Vilcabamba, que es el último refugio donde estuvieron los últimos incas, ya después de que fue conquistado, supuestamente no se sabe dónde está. Entonces, pero era un reducto donde estuvieron los incas por muchos, por 70 años después de la conquista, hasta que se rindieron. Entonces, no hay historias que exploren el terror y el mundo andino, pero o sea, trayéndolo hacia la actualidad. Porque claro, una cosa es el horror andino donde pueden haber, ¿no? Incas o algo así, pero que traigan el espacio andino hacia el espacio urbano. Y sobre todo el espacio urbano, teniendo en cuenta que Lima es una ciudad que tiene muchísimas huacas todavía. Solamente recuerdo que, bueno, yo vivo por Libre, entonces por la Plaza de la Bandera hay una huaca. Entonces, sería interesante, por ejemplo, que exploren esas opciones, que no solamente se vea la visión clásica de la casa embrujada, sino también la huaca y los poderes que los llevan. Entonces son moratorios, es un centro energético. Para las personas que creen en eso, puede ser interesantísimo explorar esa área, ¿no? Creo que es una deuda pendiente y por ahí fácil puedes escribir algo respecto. Te dejo por ahí, para quien quiera escribir, ¿no? Sobre una huaca en los olivos embrujada, ¿no? O sea, sí, es interesante, pero también hay que entender que, o sea, el concepto sobre todo de fantasmas es algo más ya de renacentista, ¿no? Antes había como espíritus, monstruos, pero habían entes fantasmagóricos que te persiguen. Sin embargo, hay algo bien interesante que se llama el fantasma de Canampacha, donde hay un terror andino, hay parte estructural que se puede encontrar al momento de saber más. Sí, es un poco más histórico. Donde hablan bastante de la historia y de cómo se ve representado esta cosmovisión andina en base al terror. Ahora, regresando al tema de la arquitectura, también hay que entender que hasta ahora, por ejemplo, en la casa de Asterión, por ejemplo, esta es una buena referencia que tomé para hacer fantasmagoría, que era una casa infinita, era un espacio que los cuartos llevaban a más cuartos, a más cuartos, a más cuartos, y así era algo que
tú mismo terminabas perdiendo un poco la cordura, ¿no? En el caso de autores, o sea, ya vamos un poco más contemporáneos, pero dentro de los últimos 60 años, por ejemplo, Stephen King al momento de dar la línea del Hotel Overlook, o bueno, de las más de 1000 historias que tiene, es probable que tenga más de 500, donde se está enfocando bastante en todo el espacio arquitectónico, el nivel del resplandor, hasta Dr. Sleep, la habitación 1408, toda la línea de Derry al momento de mencionar el pueblo también se enfoca bastante en todos los aspectos ambientales donde está generando y trayendo el terror. Entonces hay que entender también una cosa que también yo lo veo bien plantado es, y que sí me gustaría no solo explorar, sino a ver si algún autor o algo que quiere escribir lo explora, son los espacios liminales para formar la línea de terror. Por ejemplo, ¿tú sabes lo que es un espacio liminal? No exactamente. Un espacio liminal suele ser un espacio que está en el limbo, ¿no? Que está y no está al mismo tiempo. Por ejemplo, digamos, este lugar, digamos la casa de la literatura, pero que no hay nadie, solo estás tú. Sientes algo de confusión porque no es nadie, no es a ninguna persona, estás únicamente en el espacio y el espacio se convierte también en un personaje, porque estás algo como que es y no es. Justo entra llegando al uncanny valley de una figura narrativa bien relatable, donde uno puede encontrarse. Si tú estás en un centro comercial pero no hay nadie, hay gente que siente pavor, hay gente que le comienza a agarrar la agorafobia porque se desespera en no ver nadie. Entonces, ese es un, por ejemplo, no sé si en el mundo audiovisual, como audiovisual que soy, hay una serie que justo ha regresado a una segunda temporada que se llama Severance, que trata de oficinas, de un mundo donde te desconectas y tu personaje donde trabajas es otra persona, donde justo utilizan los espacios liminales para generar este pavor, esta confusión, este thriller de misterio, que son unas oficinas interminables. Giras, volteas, corres a la derecha, a la izquierda, y el espacio mismo se convierte en un personaje que te aporta demasiado a la trama, te encierra en ese lugar con los personajes. Esto aplicado a la literatura sería genial, pero no he logrado al menos encontrar un autor actual que trabaje de esa forma. Yo creo que, basándome en lo que estás diciendo, podría encontrarse un poquito más de repente en el cine. Se me ocurre la película de Hughes, que es un clásico donde justamente son espacios imposibles donde no tiene que salir, tipo como escape horror. Entonces utilizan el espacio como este elemento que te genera ansiedad por el hecho de que no sabes qué es lo que viene detrás de la puerta, y es gran parte del suspenso que está en la película. Me parece interesante como concepto, me parece también un poco difícil de adaptar a los libros, de repente por eso no te contaba algo en ese estilo. A mí, por ejemplo, bueno, yo por ejemplo, más allá de utilizar casonas o espacios físicos en sí, soy mucho también de utilizar, por ejemplo, las rutas bueno, que he recorrido, ¿no? Que he reflejado también en algunas obras, los callejones. Por ejemplo, si se me ocurre alguna zona pues Cepita, donde de noche sabemos que hay ciertas actividades ilícitas, el Parque San Martín, se me ocurre, por ejemplo, algo que me gusta mucho cuando escribo cuentos de terror ambientados en Lima, es ir mucho al olor. Por ejemplo, recuerdo uno de los cuentos donde escribía una persecución en unas calles y me retenía mucho en el olor típico de las naranjas asoleadas que deja la gente que tiene carritos, exprimen jugo de naranja. Esa clase de referencias que son sensoriales, pero aplicadas al espacio, te dan una mayor sensación de suciedad en el texto, y al final terminan haciendo que el terror ya no sea solo porque te estás persiguiendo a alguien o estás persiguiendo a alguien, sino porque es un lugar que es seguro, que es conocido, que tiene referencias como, no sé, el olor del rachi, el olor del humo de las llantas o de la canchita, también se está inmiscuyendo en tu sentido mientras tú estás en estas percepciones directas de los pensamientos. Creo que me gusta mucho, o sea, los lugares clásicos o normales, digamos así, usuales, pero utilizados para poder ambientarse en estos mundos de pesadillas. Eso me parece también interesante, y al mismo tiempo, cuando uno lo lee a simple vista, o sea, lo lee de una primera
una primera mano, puede pasarle por alto esto, pero hay autores que utilizan mucho esta referencia, ¿no?, a sonidos, olores, incluso al gusto, para poder generar una atmósfera que lo que va a hacer es que sientas el lugar tan real que puedes sentir que tu misma casa se puede convertir en un lugar de horror, no necesariamente porque sea oscuro o porque esté vacío o porque haya un sonido amenazante, sino es tu ambiente habitual, pero el terror en todo caso parte de ti mismo, ¿no? Siempre me gusta tener historias, mucho de la sensorialidad. Y sobre todo porque funciona en varios niveles. Digamos, si alguien de Perú, de Lima, que está, no sé, conocido, o sea, que ya tiene este recuerdo de haber estado en ese lugar, de haber sentido ese olor, de haber escuchado ese sonido, de haber percibido esa brisa con olor, como tú dices, de la sociedad, y todo eso va a hacer que se sienta en casa, y alguien que no lo conoce, digamos, alguien de otro país, puede pasar varias cosas. La primera es que encuentra bastante familiaridad en lo que va a leer. Encuentra como que, oye, donde yo vivo es algo muy parecido y son así, y de la misma forma, si alguien es completamente externo y ajeno, va a poder informarse, va a decir, oye, yo no sabía que esto había así. Por ejemplo, si viene alguien si lee esto una persona que ha vivido en una ciudad pulcra toda su vida, que nunca ha sentido ningún olor desagradable, y de verdad encuentra toda una carga de olor a basura, que era como ratas calientes, por ejemplo. Entonces va a decir, wow, o sea, va a ser más impactante porque es algo que no ha visto, y es algo que va a darle una nueva idea de cómo son los otros lugares, ya sea ficción o ya sea real. Por ejemplo, el terrorismo tiene que ser necesariamente describir absolutamente hasta el color de la cucaracha, si tiene una mancha que está cambiando, ¿no? Tienes que mencionarlo si es que obviamente tiene que aportar algo. Y de la misma forma, en el caso de arquitectura también, en donde estés, puede ser en una casa vieja, en una casa nueva también, para un terror un poco más moderno. Justo hay una película, no me acuerdo el nombre ahorita, que acaba de salir el año pasado, y justo también esta la pongo bastante desde un punto de vista audiovisual, que es que William Dafoe es un ladrón que se mete en una casa como que de unos millonarios a robar y se queda completamente encerrado y no puede salir. Entonces, eso de ahí, al momento de verse reflejado en una línea narrativa, es una casa completamente nueva, moderna, pero que no tiene nada, la refrigeradora no funciona, pero ok, no hay agua, porque el agua cierra, no hay una cerradura. Entonces, el mencionar que ese detalle al momento que uno está creando una historia, es darle al lector o al espectador en el proceso audiovisual estas herramientas de, oye, se está pasando esto, la arquitectura está impidiendo al personaje, no está favoreciéndolo. No es una película de terror, es una película más, es un thriller de terror psicológico, porque se está volviendo atrapado dentro de este lugar. De la misma forma, al momento de ponerlo en un libro, se tiene que trabajar cómo el lector encaja con el personaje, cómo siente, por más que estés en un lugar moderno, la frustración de no poder sobrevivir de una forma correcta. No conozco la película que mencionas, no la he visto, por desgracia no veo tanto cine como me gustaría, porque no hay tiempo. Pero, claro, y más allá del horror o del terror, la arquitectura como parte de la narrativa se ha utilizado a lo largo de muchas décadas, y en los últimos años, como digo, se considera cada vez más el rol que tiene la arquitectura, y más allá de la arquitectura de los espacios geográficos, como incluso protagonistas. Por ejemplo, justamente cuando estábamos haciendo ecofuturismo, sacamos el concepto de parte justamente de la arquitectura. O sea, el concepto de ecofuturismo como tal proviene de esta corriente arquitectónica donde se mezclan los elementos naturales como parte de elementos que pueden utilizarse para la construcción de edificios que sean ecosustentables, ecoamigables, todo eso. Entonces, ya como bien mencionas, la arquitectura ya no es solamente un medio, sino también un fin en sí mismo. Hay muchas corrientes, sobre todo en el mundo anglosajón, debo decirlo, que están utilizando la arquitectura como un elemento
no solamente como un protagonista en sí mismo de las historias que están contándose. Y eso es muy interesante, sobre todo para, si lo vemos desde el punto de vista latinoamericano, pues algo que se puede adaptar perfectamente a nuestra realidad. Eso es lo que se debe tomar en cuenta también al momento de escribir, ¿no? Muchas veces cuando alguien está empezando a escribir, toma como referencia la escritura pues, anglosajona, americana o española, y deja un poco de ver la característica tan mestiza que hay en Latinoamérica o en Perú. Pero no me refiero a mestiza solamente al mestizaje cultural o racial, sino solamente, de hecho, venía caminando y veía construcciones que son republicanas, ¿no? Con mezcla de spas en la parte de abajo. Entonces, toda esa clase de riqueza siento que es muy fácilmente aprovechable, que no se está utilizando, pero que podría ampliarse para generar nuevos tipos de libros, nuevos tipos de obras de arte, no solamente libros, sino también, como tú mencionas, cortometrajes, por ejemplo, o incluso en videojuegos. O sea, siento que la riqueza limeña está justamente en eso, y no solamente basarnos en el centro de las flores, que son como más bonitas, sino, como yo había mencionado, las literaturas regionales también utilizan muchas veces la arquitectura de sus espacios, y más allá de la arquitectura, la geografía de sus espacios, como un elemento clave del horror que están escribiendo. Entonces eso también es importante de valorizarlo, la literatura nacional. Claro, porque, como te digo, o sea, el ambientar al lector que esté presente ahí es algo muy importante. Entonces, utilizando, por ejemplo, los elementos que va a encontrar, en el caso de la regional, por ejemplo, hay no solo, o sea, como historiadores sabes también, la mitología que hay, y esto se aplica de una forma vasta, así gigante. Al momento, por ejemplo, de uno escribir, tiene muchas herramientas para utilizar, desde la cultura, desde la mitología, desde la cosmovisión que va a tener la persona al momento de narrar. Puedes agarrar y segmentar una pequeña sección de toda una línea mitología y hacer un libro completo sobre ella. Entonces, es de verdad, en herramientas, el Perú es algo que está lleno, de verdad, de poder influenciar a cualquier persona, ya sea de toda línea narrativa, ya sea literaria, ya sea visual, ya sea videojuegos, de cualquier línea narrativa. El Perú es una gran fuente para que uno pueda conocer y de ahí tomar bastantes influencias, basar sus historias ahí. El cultura es gigante, o sea, no hay una, y no solo el Perú, digamos, en general a alguien que le interesa, toda Latinoamérica tiene una cosmovisión gigante para poder ahí segmentar, desglosar diferentes partes que uno quiere trabajar, ya sea el género que uno vaya a hacer, terror, fantasía, hasta comedia. Si tienes comedia, por ejemplo, la arquitectura te va a ayudar a que los personajes más bien estén cómodos y de ahí sacar a los personajes de su zona de confort. La idea es esa, para poder generar este golpe para que la comedia de verdad funcione, ¿no? Entonces siempre la arquitectura va a tener una gran responsabilidad para poner al personaje en su leitmotiv, en lo que vaya a ser, en lo que va a estar dándole fuerza en el género narrativo que sea. Y creo que también es importante desacralizar el uso de la ciudad, como han mencionado los ejemplos clásicos, ¿no? De utilizar la mitología andina, de pues, las clases mojadas, de las vacas y todo eso, pero por ejemplo hay también otros espacios que son menos utilizados, o menos no conocidos, porque son muy conocidos, pero menos considerados en serio para la literatura de terror, que sin embargo tienen una riqueza extraordinaria. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una discusión hace unos meses, o años incluso, habíamos hablado de que nunca había leído yo un libro peruano de terror ambientado en un chifa. ¿Por qué no? Si hay chifas en todos lados, y sobre todo si te vas al barrio chino, hay chifas que tienen casi 70 años de antigüedad, que han pasado por varias familias, que tendría sentido que hayan fantasmas, ¿no? Además, yo escribí un cuento que todavía no se ha publicado, que es un zombie en un chifa. Pero, o sea, ese terror, pero no, o sea, aunque parezca humor, pero no es de terror. Entonces, sí, es un zombie en un chifa. Más que un zombie, es una figura china que se llama Jiangxi, que viene de la cultura china, de la dinastía Qin, ¿no? Que son estos fantasmas pero con forma física. Es un zombie. Claro, es como un chansu. Y eso, claro, es
figura de una cultura distinta, pero traída a Perú, por el simple hecho de que pues, Perú es un país con mucha migración, entonces tendría sentido que así como migran la gente y migran las creencias y las religiones, porque acá tenemos templos budistas y taoístas, también haya migrado nuestras criaturas, ¿no? Entonces imagina una familia maldita que tenga, no sé, un fantasma en su casa, pero no es porque son taiwaneses y vinieron y bueno, pasó, puede pasar. Entonces, es un poco pensar fuera del molde clásico de, son peruanos, mundo andino, mundo indígena y selva, porque creo que es importante también ver cómo nuestras identidades mezcladas, o nuestras identidades de las identidades de nuestros antepasados nos pueden ayudar a, como digo, tomar estos espacios que son tan cotidianos como un chifa y poder llevarlos a un mundo de terror o de fantasía o de ciencia ficción. Por ejemplo, Sandra Bocio, que es era una escritora huancaíno que por desgracia ya falleció, tiene un cuento de ciencia ficción ambientado en la sierra, pero es ciencia ficción, es un científico loco que hace experimentos, pero en la sierra. Y es un cuento bellísimo de Sandra Bocio, es un libro de cuentos muy muy bueno. Y no necesito utilizar la clásica, no irse a lo tradicional, mundo andino, pues incas y patihuacas, no. Es pensar fuera del molde, y eso es algo de lo que queríamos pues, exponerles, señalarles y decir que la literatura peruana ahorita está en un boom, porque hay muchísimos autores nuevos que justamente están explorando esas nuevas opciones y nada, eso es lo que quería decir de mi parte. Claro, o sea, tomando el tema que has dicho de alguna línea de terror en un chico, por ejemplo, no solo se presta a una línea de terror sobrenatural, sino a algo más realista. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, el hiperrealismo es algo muy fuerte, donde la gente donde los lectores locales, sobre todo, se ven súper identificados porque les estás contando justo entre esta calle y esta calle, ¿no? El número tal. La gente va a pasar por ahí, oye, la verdad que hay un chico, acá puede haber algo. Entonces, como hiperrealista ya es algo que es bien, o sea, de por sí es algo local, pero es algo bien directo y bien cercano, donde llega bastante al público, donde llega a los lectores toda esta información, donde llega esta familiaridad. Y de una forma así, también, por ejemplo, en mi caso, yo sí no tanto como hiperrealista, pero de fantasmagoría, sí, la idea es mostrar y dar este ambiente de terror, esta sensación de asombro, de los sonidos, de lo que ve, lo que te ve en el rayo del ojo al momento que uno voltea, y de transportar al lector justo a este lugar. De la misma forma como hay efectivamente nuevos autores cada día, hay gente que termina su draft en Word y de ahí lo mandan a una editorial para que lo vean, para que lo corrijan. La idea es que siempre el público pueda utilizar las herramientas que tiene a la mano, como la arquitectura, como los ambientes, como toda esta sensación espacial para transportar al lector a la narrativa que él vaya a escribir, ya sea de terror, ciencia ficción, misterio, comedia, romance, pero que de verdad lo lleve y no sea solo Juan camina y se sienta en su casa, es Juan estaba cansado, dio unos pasos, agarró la manija oxidada ya antigua, vetusta, al momento de girarla, la puerta rechinó. Entonces darle todas estas herramientas para que de verdad visualicen a Juan llegando a su casa. Esa es la idea principal de la arquitectura como un elemento narrativo, es poner al lector en los zapatos de Juan. Y sí, eso sería... Muchas gracias por sus palabras, por todo lo que nos han comentado, ha sido bastante discutivo. Vamos a ver si hay algunas preguntas del público. Comenzamos. Sí, tengo dos preguntas. Para los dos, si lo pueden responder las dos también. La primera, que también quería mencionar acerca de los lugares que tienen que ver con la mitología, además de las patas, también existe esta, que es como ahora un museo, que es como la primera ciudad de Paracas, ¿no? Ahora, claro, además de las huacas, también existe como que ahora es un museo,
que se llama como la ciudad de Paracas, no estoy seguro si ese es el nombre. ¿Tipo necrópolis? Algo así, es como que una ciudad hecha, bueno, no hecha, sino que por el paso del tiempo ha acumulado tanta arena y pues se ha mantenido así como... Ya, en fin, mi primera pregunta es, y los otros lo pueden responder también, el lugar se convierte como un puzzle, como un misterio a resolver, y te puede otorgar elementos como para resolver ese misterio. Creo que es factible hacerlo, en el caso, pero sería más en una novela tipo thriller, ¿no? Por ejemplo, hay una, como digo, yo siempre baso casi todas mis referencias en el mundo audiovisual. Hay una película de Natalie que se llama El Cubo, que es exactamente lo que tú dices. Es un lugar con un paso de un grupo de personas que están atrapadas en un cubo, que tienen que pasar de sección a sección. Ahora, eso adaptarlo a una especie a un libro sería, o a una línea narrativa literaria sería increíble, ¿no? Porque le darías al espectador estas herramientas que probablemente el personaje no vaya a ver al comienzo, pero el lector las sabe, las conoce, entonces estaría como que internamente gritando, pero muévete, muévete, estaría avanzando ya con una ansiedad gigante para ver en qué momento el personaje las descubre. Entonces sí, o sea, ese es el lugar como un paso que vaya, y si digamos también toda la línea de Hot de Miedo también que va avanzando como eso. Entonces, sí, adaptarlo a una carácter, claro, sería algo muy fuerte y muy bueno, ¿no? También, o sea, el lugar podría ser como que reconocer el subconsciente del protagonista, ¿no crees? Claro, o sea, ahí le das las herramientas sobre todo al lector para que vea al personaje, para que de verdad se identifique y diga, porque cada vez que una persona lee o ve una película o lee un libro o en general tiene una experiencia narrativa, la persona, o sea, la conciencia de la persona va a hacer que se identifique con el personaje principal, sea como sea. Entonces, al momento que tú estás, o sea, brindándole esas herramientas, y el lugar es un paso y lees, o sea, y escribe, ¿no? Y la pared a la esquina izquierda lateral tenía una rendija, pero el personaje todavía no lo ve. Entonces, le estás dando al lector porque quiere ver que el personaje voltee y la vea. Entonces, todo ese tipo de creación narrativa es algo que sí ayuda bastante y te da, o sea, a ti como o al creador, tanto las herramientas para que el lector pueda sentirse y generar esta fuente dopamínica de cuando ya en el momento el personaje voltea y ve la rendija, hay una satisfacción increíble. Claro, okay. Y mi segunda pregunta ¿cómo escribes sobre lugares restringidos, o sea, reales, pero que no es de libre acceso, como un ejemplo, el cuartel general del Pentagonista? Bueno, ahí tendrías que usar fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, claro, un cuartel, por ejemplo, claro, tiene acceso limitado, pero si tienes la posibilidad de pedir permiso para revisarlo y tienes un familiar que sea militar, te pueden ayudar a realizar los permisos. Pero si no, siempre está la opción de ir a registros históricos. Ahí tienes que hacer investigación. Por ejemplo, si quisiera investigar sobre las catacumbas, probablemente lo que utilizaría es esa clase de registros históricos, libros que hablen sobre el tema, porque cuando ya hay investigaciones hechas sobre un lugar, porque ya sea que tenga una importancia histórica o militar, lo que sea, hay muchas veces descripciones que puedes apoyarte para poder desarrollar tu tema, ¿no? A veces no puedes visitar el lugar por sí mismo, pero con que tengas una idea aproximada puedes reconstruir, y eso es lo chévere de la ficción, puedes imaginar algunas cosas. De repente no conoces las catacumbas pues, de París, pero si visitas las catacumbas peruanas te puedes dar una idea de cómo es, entonces investigando un poco ya puedes, digamos, ponerte en ambiente. Aparte que en literatura no es como que tengas que escribir, bueno, la pared medía 3 metros y 40 de ancho, no, es más claro, lo que importa es que des la ambientación del lugar donde estás, por ejemplo, si es una catacumba, un lugar opresivo, oscuro, húmedo, que huele a salitre o que huele a huesos en descomposición, se me ocurre, ¿no? Entonces, ese es lo bueno, lo bacán de la literatura, y también pues la parte de chamba, ¿no? Que hay que investigar. Claro, o sea, la idea es que, o sea, estás haciendo ficción, o sea, por más que sea hiperrealismo también es ficción, entonces puedes ponerte, o sea... Tienes licencia creativa. Claro, tienes una licencia creativa gigante, puedes poner que justo en el subsuelo
subsuelo del Pentagonito habían extraterrestres y En el te 51. estás inventándolo tú. O sea, la idea es que que utilices estas herramientas para que vayas creando la historia y te aporten en la narrativa. No tiene que ser, como dice el mito acá, que sea algo directamente real, pero contarle que estés brindando al lector estas herramientas de, ok, olía a aire estancado porque no había una suficiente circulación de aire, olía a humedad, estaba viéndose las paredes corriéndose acá, y justo en las sombras vi una mano que se extendió. Entonces, la idea es esa, tienes una licencia creativa para trabajar la ficción que deseas hacer. Muchas gracias. Bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, espero hacerlo para más preguntas. Agradecemos a los ponentes, nos han brindado una mesa muy entretenida, nos han hablado también de muchas cosas importantes para poder replantear la arquitectura, en la lectura de estos textos, en especial creo que queda como pendiente ver sobre la arquitectura propia del territorio. Entonces, yo creo que es una cosa que debemos de quedarnos como recuerdo para reflexionar. Entonces, ahora vamos a dar un pequeño receso. Bueno, agradecemos nuevamente. Muchas gracias. Continuamos ahora con la mesa número 8, anotaciones policiales en el género fantástico. Esta mesa se trata en la que exploraremos cómo la novela policial se amalgama dentro de la corriente fantástica para pasar al realismo más duro hacia aquello que rompe con la felicidad de lo real y para dar paso a un realismo mágico inherente en lo latinoamericano. Nos acompaña para esto Edgar Villanueva, abogado con especialidad en Derecho Penal y tributarista. Es autor de las novelas Oscuridad en el Cementerio, El Ritual del Culto y Leyendas. También nos acompaña Delina Aranda, especialista en marketing digital y contenido audiovisual. Es autora del libro de cuentos Anécdotas del Viento. Y por último nos acompaña Azura Luna Victoria, psicólogo y docente de la especialización de animación de Toulouse-Lautrec. Es autor de las novelas Sutilezas Extrañezas, Hemlock Ridge y Sutilezas Extrañezas, el archivo Uriel. Entonces vamos a darles un paso para que puedan desarrollarnos un poco este tema y luego ya pasaremos a lo que son la ronda de preguntas. Comenzamos con el señor Edgar Villanueva. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, chicos. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la literatura fantástica, la relación que tiene con lo que es los eventos policiales actuales. Tenemos, como ya me dijo nuestro amigo, aquí conmigo hay Delina y Azul. Y vamos a hablar más que nada acerca de lo que es la fantasía en sí, bueno, de mi parte, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es la fantasía dentro de la literatura y esa relación que guarda con las teorías que se hacen dentro de lo que es los libros policiales, que habla acerca de cómo, digamos, en el caso mío directamente, que soy abogado, puedo ver algunas cosas, algunas teorías que se presentan para poder resolver algunos casos. Esas hipótesis que hace el abogado o que hace el policía para poder desarrollar un caso. Cuando se presenta muy distinto, muy diferente o muy tan alejado de la realidad y no sabemos cómo es que se dio esta situación, empezamos a imaginar cosas, imaginar cómo pudo haber sido, y hay personas que a veces consideran dentro de la solución del caso lo irreal, lo sobrenatural. Por eso es que en muchas ciudades fuera del país se llaman asesores a personas que tienden a ver estas cosas como lo paranormal, gente que dice que puede comunicarse con seres del más allá y cosas relacionadas. Entonces, ahí vamos un poco lo que es la fantasía en lo que es el aspecto de lo policial. Pero también está lo que es la fantasía en lo que respecta al pensamiento personal, lo individual. Cada persona tiene su propia forma de crear en su mente una forma de resolver o una forma de imaginar cómo se puede resolver un tema, un problema. Bueno, abriendo ya la mesa, le doy paso
compañera. Gracias. Claro, retomando tu palabra, es cierto. De cierto modo, la fantasía y lo policial nunca están del todo, digamos, distanciadas, aunque pareciera. Si uno lo analiza de manera fría, son dos géneros que pueden parecer muy distantes, muy extremos, porque lo policial te explica con lógica cómo suceden las cosas. Recordamos que el policial al final, de cierto modo, participa dentro de una investigación lógica para deducir o resolver un crimen. Pero no está peleado del todo con el tema de la fantasía. Porque así como lo policial puede llegar a, digamos, dentro de una novela de un thriller, a solucionar un crimen, dentro del género fantástico, ya sea realismo mágico o misma fantasía épica, también existen crímenes. Obviamente, regido bajo las reglas de un mundo fantástico. Entonces ahí también tenemos un policial ligado quizás no a la lógica de nuestra realidad, pero sí a la lógica de ese mundo. Porque las anotaciones que pueden hacer los personajes, los descubrimientos, las pistas, todo no solamente colabora a hacer avanzar la historia, sino también a enriquecer mucho el mundo, a dar ciertas pistas de cómo funciona todo este sistema. Creo que dentro de lo policial, uno donde he visto más que nada esa conjugación que hay entre lo fantástico y lo policial ha sido en tu libro, Sura. Claro, tenemos ahí un investigador netamente que tiene ciertas habilidades, pero también cierto humor. Pero no es que digamos un investigador que conocemos acá como que sería un policía, sino es un gato. Es un gato, por supuesto. Y ahí viene lo fantástico. Ahí viene lo fantástico, entonces es un gato que recibe un llamado y ahí tienes lo normal, sería un policía que recibe un llamado, pero en este caso el llamado de él no es por algo físico como puede ser una carta, una llamada, sino telepático, ¿sí o no? Sí, es una llamada telepática, algo más interno, algo que nace. Claro, entonces ahí tenemos el policial, va a investigar todo normal, va a explicar la lógica de ese mundo, pero nuestro toque fantástico vendría a ser uno, que es un gato, dos, la forma en la que recibe ese llamado y cómo se va involucrando en el resto de cosas que va dando, porque de cierto modo usamos nosotros, y acá los tres escribimos un poco de fantasía, un más ligado al terror, que escribimos y que cada uno utiliza ciertas características del género policial para revelar una parte de la historia. Yo en lo personal lo utilizo más que nada para revelar el pasado del mundo que estoy creando. ¿En tu caso, Sura? En mi caso yo voy de frente a crear desde la fantasía una forma para poder explicar cómo se movilizan los mecanismos psicológicos de los personajes dentro de ese mundo. Es decir, cómo funciona el mundo a través de los ojos de alguien que está desde afuera entrando. Intentar contar un poco de lo que es la fantasía a través del género tan interesante como el policial significa, como tú bien lo dijiste, saber reglas, saber mucho sobre reglas y saber exactamente cómo está dividido este mundo, qué es lo que puede funcionar y qué es lo que no dentro del mundo fantástico. Porque no se trata solamente de agarrar y decir, este es un mundo de fantasía y cualquier cosa puede pasar. No, un autor que va de frente a trabajar con la fantasía y con la parte policial o analítica tiene que conocer este mundo al derecho y al revés. Lo mismo creo que pasa con cualquier autor que hace justamente policial, pero ahora hay algo extra, un poquito más de trabajo porque tenemos que pensar y sobrepensar cada paso. Entonces, sí, ahí es más o menos como yo he estado trabajando esto de policial y fantasía. Y supongo que ustedes también han ido yendo por varios caminos para encontrar eso. Sí, mira, Asura, justamente lo que acabas de decir tiene que ver con algo que se relaciona con lo que es la realidad. Las reglas y la realidad. No salimos mucho de lo que es. No salimos mucho de lo que es la realidad, porque es muy importante que la realidad prevalezca sobre todo porque tenemos cosas que no podemos saltarnos. La fantasía puede obviar esto en ciertas situaciones, pero no siempre va a ser así. Entonces, el mezclar lo policial con lo que es la fantasía te obliga
dentro de lo que esta escritura te obliga a respetar estos límites. Justamente por eso. Y dentro de lo que la compañera Etelina hablaba acerca de la fantasía, justamente yo también toqué un punto acerca de eso, ¿no? Pero un poquito más dirigido a lo que es lo individual, lo que cada persona puede imaginar o fantasear para poder realizar algo. Ustedes en su mente pueden hacer lo que quieran, justamente eso se demuestra cuando duermen, cuando sueñan, ustedes pueden ser cualquier cosa, pueden estar en cualquier sitio, pueden volar, pueden ser un animal. Esa fantasía justamente es lo que de repente a veces traemos a la realidad, los escritores. A veces también lo hacen en caricaturas. Esa fantasía es importante que salga de cada uno de nosotros porque es parte de nuestra creatividad. Expresar nuestra creatividad es muy importante para todos, es parte de poder desarrollarnos como persona. ¿No es así, amigos? Por supuesto, es una forma que nosotros tenemos que comenzar ya a entregar justamente la parte de imaginación y encauzarla a un lado de realidad. Porque ahí viene lo interesante cuando se trata de fantasía. Muchas personas cuando comienzan a escribir fantasía o piensan en mundos de fantasía tienden a sobrepensar y volar, como tú dijiste. Vuelan en ideas que pueden salirse de lo normal, pueden escaparse de lo rutinario. Pero ahí llega un problema. Si tú no conoces bien cómo funciona este mundo o las cosas que están a su alrededor, lentamente la lógica interna de esa obra se va a ir haciendo pedazos. Y nada más fuerte que justamente en policial o que en criminalística, en donde si no está bien instalado desde un inicio todo lo que tenga que ver con las reglas, si no se ponen las reglas del juego desde un inicio en el tablero, número uno, el lector se va a perder, y número dos, si ninguna regla se cumple, nosotros como autores podemos sacarnos cualquier cosa de la manga y va a hacer que esa historia no tenga un peso narrativo. Eso hace que el lector obviamente se aburra. Por eso es tan importante anidar ambas cosas de la fantasía. No pensar que la fantasía solamente está en el mundo del más allá. Es una reinterpretación de nuestro mundo material en el que estamos, convirtiéndolo y tomando ciertas ideas de para tratarlas en otro tipo de mundo. Tenemos varios autores que hacen eso, desde Brandon Sanderson, no me voy a poner a decir cada uno de ellos, pero lo que sí les puedo decir es que la lógica interna de un mundo es lo que sirve para que uno pueda funcionar dentro de criminalística o dentro de este tipo de mundos. Claro, o sea, eso me recuerda, y aquí hay un término muy esencial que necesitamos hablar porque se relaciona entre fantasía y policial, que es la verosimilitud. Yo recuerdo, tengo una anécdota de cuando estábamos en la universidad, que básicamente mi carrera consiste también en escribir historias. Claro, desde un lado audiovisual, desde un lado de guión, pero había algo interesante que una vez discutiendo con un compañero, hablando, y digo, es muy importante que la historia tenga verosimilitud, porque eso es parte para que la persona que lo lee pueda creer que lo que está leyendo es posible. Y él me dijo, ¿cómo puedes hacer que algo tenga verosimilitud si es fantasía? ¿Qué es verosímil en un dragón que vuela? ¿Qué es verosímil en un tiburón que puede volar y no nadar? Y yo le digo, es que ahí está la cuestión. Si tú traes un tiburón diciendo que ha surcado el cielo de Lima bajo las reglas de nuestra realidad, no es verosímil. Si yo vengo acá a decirles que hace media hora he cruzado la plaza y he visto un dragón bailando ahí, ninguno de ustedes me va a creer, porque en nuestras reglas de nuestro mundo eso no es posible. Es por eso que la verosimilitud se aplica a las reglas, como dices, del mundo que se ha creado. Es importante que los mundos que creemos en fantasía sean, no solamente tengan límites y tengan reglas, porque todo el mundo necesita límites y reglas, sino que también lo hacen para enriquecerse y a la misma vez para ofrecerle al lector y decirle, mira, este es el mundo que te ofrezco, tiene tales cosas, puedes hacer tales cosas y todo puede tener sentido. En un simple ejemplo, si yo digo que tengo un hechicero que solamente puede manipular la madera, ¿cómo te sentirías como lector si en el capítulo 30
De la nada ese hechicero saca una varita de metal. ¿No te sentirías estafado que durante 30 capítulos te he dicho que solamente puede tocar madera? ¿Y por qué le hizo tocar metal? No se me ocurrió y pues me lo saqué debajo de la mano. Yo misma he roto una regla de mi mundo. Y eso hace de que básicamente todo lo que te he contado en 30 capítulos se sienta como una estafa. Se sienta como que ese mundo no está bien planeado, que no tiene reglas y que en cualquier momento cualquiera lo puede modificar. ¿Cuál es el encanto con un mundo tan mal forjado? Y entonces, ¿cómo se relaciona exactamente como dice lo policial? Si lo policial lo vemos solo desde el lado investigativo, desde el lado de que vamos a tener un investigador para resolver un crimen, se vuelve más un thriller. Pero nosotros, en caso de fantasía, lo policial entra desde distintas ramas. Porque lo policial entra ya, por ejemplo, si escribes fantasía épica, puede entrar de la mano de historiadores. En tu mundo puede haber historiadores que han recopilado la historia de ese mundo, que explican cómo funciona. Puede presentarse la técnica policial a través de la observación, ¿no? Pequeños personajes que se encarguen de recopilar escenas principales de ese mundo y sirvan más adelante para resolver un crimen o para resolver un problema de ese mundo. Dentro de lo policial también están las pistas, y esas pistas se recopilan de la misma manera en un mundo fantástico que en el mundo real. Se hizo un crimen en el mundo donde el investigador es un gato, pero ¿cómo tomo las huellas? Con cuidado. ¿Cómo se trata una escena del crimen? Obviamente se acerca de la misma manera que se acercaría a un crimen en la vida real. Entonces, para que eso pueda ser funcional, el mundo tiene que estar bien forjado y lo policial, el género básicamente policial va de la mano junto con eso. No nos ayuda solamente a plantear un problema, sino a hacer que ese mundo se sienta vivo y que para que nuestros lectores puedan decir, puede que sí sea cierto, porque el punto está en crear un mundo que pueda sostenerse por sí solo y que no tenga riesgos. Es más o menos crear un mundo que se sienta vivo y que funcione para que el lector pueda entender cuáles son cada una de estas partes. Si la novela policial tradicional es una caja de juegos en donde uno pone las piezas en un tablero gigante y se espera a entender o responder quién es el asesino, el who done it, básico, el más básico de todos, Agatha Christie, Conan Doyle, etc. Es lo más básico, es un tablero en donde se muestran desde el inicio personajes, situación, asesinato, quién lo hizo. En el mundo de fantasía va de la mano también con esto, es personajes, son un asesinato o un problema y una resolución, pero ahí viene algo extra, en donde es, si es un mundo de fantasía, cómo nosotros vamos a entender este mundo y cómo va a funcionar este mundo y cómo nosotros los lectores vamos a entender si este mundo funciona y si nosotros como lectores podemos sacar nuestras conclusiones con todas las pistas que nos han dado. Y ahí viene justamente lo que hace que este género sea un poco más complejo a la hora de trabajarlo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos agarrando una casuística criminalística, sino que estamos yendo de frente a inventar o crear una cúpula en donde el tablero ya no solamente es los personajes, sino también está encauzado con el mundo. De acuerdo, me parece de acuerdo. Parte de lo que quería decir es que es interesante lo que hablan acerca de la fantasía, ¿no? Y nosotros hablamos de reglas, de normas, y sin embargo vivimos una realidad en la cual nuestras reglas y nuestras normas se parten, ¿no? Nuestro Estado, nuestro gobierno rompe las reglas cuando desea, y esa es una realidad en la que nosotros vivimos. Es difícil, un escape, se puede decir, de esa realidad está en la literatura, está en tratar de distraernos, tratar de no olvidarnos, sino tratar de distraer nuestra mente un momento para relajarnos, tomando un libro y pasando unos minutos hojeando. También quisiera decirles, por ejemplo, dentro de mi libro, por ejemplo, dentro de lo que es Brujas, hablo acerca de lo que es esta mezcla de lo que es realidad con fantasía. Hablo de cómo se crearían las brujas o cómo se crearon las brujas desde un hipotético caso que hayan existido. De esto se habla hace cientos, miles de años. Se han quemado brujas, se han quemado personas acusadas de brujería. Y justamente es
es la idea de cómo es que las personas pueden tomar una idea creyendo que es real, haciéndola su ideología y tomar a la fuerza a una persona y deshacerse de ella porque es incómoda. Es una realidad que vivimos hoy en día también, no está alejado, no está muy alejado de la realidad, no es fantasía en sí. Sí, se puede decir que la historia que yo cuento habla acerca de lo que es algo que no existe, que es una teoría que yo hago acerca de la creación de las brujas, pero no está relacionado con algo pues, histórico como una Argentina que tiene pues, basado sus historias en gente que ha leído mucho, que ha averiguado, investigado. Acerca de, por ejemplo, lo que es Asura, su libro me parece que tiene también bastante de lo que es fantástico, porque un gato que lo investigue se la lleva definitivamente. Entonces, hablamos de lo fantástico, mezclado con lo policial, con lo real, y mucho vemos lo que es cómo lo toma la gente, las personas, cómo toma el público, cómo toma la teoría o cómo toma la historia de una bruja, de un gato, de otras historias como de Melvina. ¿Cómo es que toma la gente esa idea? ¿Qué es lo que entiende? ¿Qué es lo que puede de repente rescatar? ¿Qué se lleva? ¿Qué recuerda? Y es lo que más queremos dejar tal vez con nuestras obras, ¿no? Una idea acerca de algún tema, o de repente dar unos momentos felices, alegres al lector, que se sienta tranquilo, relajado. Es lo que considero dentro de lo que hago, que es como hobby, además no es en realidad lo que pero es un hobby entretenido para mí. Y bueno, no sé, a terminar quisiera preguntarle algo acerca de sus libros, que ya va a sacar otros, si no me equivoco, muy pronto, ¿sí? Y quisiera preguntarle acerca de qué es lo más fantástico que te ha tocado escribir en tu punto de vista. Creo que lo más fantástico que podría escribir sería un político honesto. Que aún no podía escribir. Pero sí sería lo más fantástico. Admítelo. En fin, pero creo que dentro de la fantasía plasmamos nuestros ideales. Un ideal que al final quizás en la realidad no podemos del todo alcanzar. Porque la parte bonita de la fantasía es que te presenta problemas. La fantasía reinterpreta la realidad y simplemente le agrega magia. Muchos me dicen que la fantasía no existe. No, la fantasía sí existe. No existe como brujas que tienen su varita y su sombrero puntiagudo, pero sí existe una curandera que usaba ramas. Esa es tu bruja de la realidad. Pero en el género fantástico le dicen brujas. Todas las cosas de la fantasía al final salen de la realidad. Las historias que se cuentan al final encierran realidad, encierran nuestra cultura, nuestro contexto social, nuestras costumbres. Solamente que se necesita ver el subtexto que se oculta debajo de esas palabras y de esa magia que puede tener el libro. Entonces tampoco está del todo peleada, como se dice, con la realidad. La reinterpreta, porque después de todo, a veces es bonito escapar a un mundo donde sí hay un problema, pero tú sabes que al final sí va a haber una solución. Que muchas veces en nuestra vida no es tan fácil encontrar soluciones. Y con tu pregunta, lo más fantástico, fuera del político, pero de lo que tengo reservadas, ¿qué sería? He escrito un mundo donde existen 3 lunas. 3 lunas donde cada una protege a una entidad. La primera luna, que protege a los guerreros. La segunda luna, que protege a la familia. Y la tercera luna, y más rara de todas en ese mundo, que es la luna de los amantes, que rara vez se logra ver, porque rara vez existe el amor ahí. Pero no sé en qué año va a salir el libro, así que aún no. Pero ahí está. Pero mira, hemos hablado una bonita charla, hemos enseñado un poquito los libros. Pero antes de que se acabe, yo creo que estaría bien escuchar preguntas, dudas, alguien que quiera debatirnos. Hola, en cierta parte creo que hablaban de lo complejo que era fusionar
policial con fantasía. Creo que en cierta parte me dio algo de intriga, y es que, o sea, el policial puede demandar reglas complejas, pero, o sea, digamos, en la fantasía, digamos que la regla, o sea, te ponen un mundo en donde siempre existen dragones. Pero, ¿qué tal si yo quiero escribir de un mundo basado, digamos, Lima metropolitana, donde hay crímenes, y los hay, pero que el protagonista, el que ha hecho el crimen, tiene un linaje que proviene de una tribu que está metida en cosas como rituales demoníacos. Entonces, eso creo que es más o menos a una regla de fantasía para dar verosimilitud a mi mundo policial. Cualquiera. Es interesante la pregunta, pero sí, igual tendría reglas, porque si te pones a pensar, mira, tienes quien ha hecho el crimen, me dices que viene de un linaje que tiene cierto contacto con lo demoníaco, ¿verdad? Ya, pero ahí están los límites, por ejemplo, primero de tu personaje. ¿Qué tanto contacto con lo demoníaco tiene? En forma de contactarlos y obedecer, contactarlos o que le obedezcan, o contactarlos. ¿Y a cuántos demonios puede contactar? Un demonio menor, un demonio de rango medio, un demonio de rango alto. Entonces, ahí están reglas, ahí limitas. No, que el personaje se puede contactar solo, digamos, con demonios de bajo rango. Ya, perfecto. Ahora las reglas vienen acá. Él hace crímenes y la policía lo va a investigar. Ahí va a entrar mucho tu conocimiento policial. Asesinó a alguien. ¿Cómo hace la policía para investigar un asesinato? Se acerca a la zona del crimen. Ya. ¿Quiénes entran primero de la policía a ver el cadáver? ¿Quiénes hacen el levantamiento del cadáver? ¿Dónde está la policía de inteligencia? ¿Sí entra la policía de inteligencia o no entra la policía de inteligencia? Entonces, todo eso, para que el mundo sea creíble, tiene que funcionar. Porque imagínate que yo diga, entonces vino el policía, descubrieron el cadáver y levantaron el cadáver. Y el forense, porque recuerda que tenemos un forense. Y no se puede hacer un levantamiento del cadáver sin la presencia del fiscal, que a veces tarda como 4 horas en llegar. Entonces, tienes que mencionar todo eso, porque dentro de ese mundo que vas a crear, tienes que saber cuáles son tus reglas. Y también el hecho, es cierto, él viene con un linaje demoníaco, pero ningún crimen llega a ser perfecto. Puede parecer perfecto por gran parte del libro, pero siempre tiene que dejar una huella, una pista. Yo que sé que en todos los crímenes, de la nada, así no haya incendios, se encuentren pequeñas islas de ceniza, por ejemplo. Y ya que la policía comience a declararlo como el crimen de las cenizas, ¿no? Se enumeran los cadáveres, pero siempre se encuentran cenizas que creen, primero la policía pensando en la lógica, pueden creer que es una persona que trabaja cerca de hornos y que en su ropa se pega cenizas y cuando mata a la gente, pues esas cenizas quedan como huella. Pero a ellos no se les pasa por la cabeza de que en realidad es porque tienen como un contacto demoníaco. Y esas cenizas es lo que prácticamente queda de su vida, o él deja como huellas por su contacto demoníaco. Además puede ser un contacto demoníaco bueno como malo. Quizás los demonios lo obligan a matar, pero cuanto más mata, su vida se va consumiendo. Entonces, tienes que establecer todo un límite de reglas para que el mundo sea funcional, porque si no terminarías creando un personaje, como se dice, súper poderoso, que cuál es el chiste de tener a alguien que pueda hacer todo. Los todistas al final no llegan a ser bastante interesantes, porque ¿cuál es lo interesante de alguien que siempre hace todo bien? La aventura está en los errores y en las equivocaciones. Todas las historias han nacido de errores. Todas las historias han nacido porque el personaje se equivocó en algo y desembocó toda la historia. Entonces, si pones esas reglas, el personaje se va a ir haciendo cada vez más rico, porque mira, si él tiene forma de que lo descubran, ¿y qué pasa cuando lo descubran? Puede escapar de la cárcel, se puede teletransportar, puede hacer aparecer un demonio que destroce la cárcel y él huir. ¿Y cómo lo va a tomar la gente? ¿Qué hace la policía? Le dispara, pero le pueden disparar a él, le hacen daño, o quizás su halo demoníaco lo protege de las balas. Entonces todo eso te hace preguntarte más y más y poner las reglas a tu mundo y poder encapsularlo. Porque si te digo es súper poderoso, entonces ¿quién lo puede matar? Entonces ¿quién lo puede investigar si nunca dejó huellas? No hay historia. Si nunca dejó huellas,
y nunca nadie descubre el crimen, se cierra el crimen, bueno, pasó un asesinato, se archiva el caso. ¿Cuál es la historia? Quería expandir un poco de lo que dije Melvina, de manera rápida y sucinta, en lo siguiente. Lo primero que tienes que pensar tú es todas las preguntas, no solamente que tú te tendrías que hacer, sino el lector se tendría que hacer sobre este personaje y sobre su criminalidad. ¿Cómo va a realizar este crimen? ¿Cuáles son las formas que está realizando este crimen? ¿Por qué lo está haciendo? Y cada uno de los pasos para que funcione. ¿Qué cosa puede y qué cosa no puede? A través de esta respuesta es que tú vas a poder jugar y continuar creando un mundo que pueda funcionar. La primera pregunta que te tendrías que hacer, digamos, en un mundo real, en donde solamente hay un hombre de linaje demonio que hace asesinatos, es ¿cuántas personas saben que existen demonios en la capital? Con esa pregunta ya tienes partes que explorar sobre cómo funciona tu mundo. Ah, no, sí hay vamos a la más fácil. Hay un centro de policías especializados en este tipo de casos. Bien, esa es una forma. Esa es una forma. Luego dices, no hay nadie que sepa eso. Es algo que recién ha salido, la primera vez que hemos visto un demonio. Ah, entonces tenemos que ir a la forma de investigación clásica, investigando sobre razas, lugares, religiones, y a través de ahí ir haciendo las conexiones. Porque nuevamente tienes que tomar la parte de la realidad para poder generar este mundo ficticio que estás creando y jugar con estas pequeñas partes. Pero todo inicia desde un pensamiento en donde te tienes que plantear todo desde el inicio. ¿Qué funciona y qué no funciona dentro de mi mundo? Para que así el lector no se sienta traicionado. Para que así el lector pueda entender lo que está pasando y pueda seguir del ritmo. Porque como digo, no hay nada peor que un todista. Eso sí es recontra cierto. No hay nada peor que un personaje inamovible que simplemente funciona en todos los casos. No, tiene que tener algo. Que sea fantasía no indica que tengas un pase libre para hacer lo que quieras. Indestructible. Que sea indestructible, correcto. Tienes que jugar bastante con eso. Para que te des una idea, por ejemplo, no es literatura, pero hay un videojuego que es llamado Kusunoha Raido contra los soldados sin alma. ¿Ya? Justamente se trata de eso, una capital normal en Tokio, pero en 1910 creo, y la única diferencia es de que hay una sola persona, que es un detective, que puede utilizar demonios para resolver los casos que están a su alrededor. Los demás no saben, no ven los demonios, pero él sí. Y él tiene sus propias reglas para defender la capital de los asesinatos que se están dando dentro de este mundo espiritual, por así decirlo. Entonces tienes dos niveles, tienes el nivel real, 1910, Japón, y tienes el nivel espiritual, en donde tú puedes entender las reglas espirituales y cómo funciona dentro de esto, y cómo unificar esas dos ideas para que funcionen dentro de una casuística común. El libro que has escrito es este. Las características del libro que dijiste. Una secta como que invoca demonio de este libro. Y si quisiera jugar un poquito con, no sé, el arquetipo de la femme fatal, en donde escribo una historia donde, claro, viene la misma temática, pero es una relación tóxica del inicio. Tengo un libro que se llama Insanía, que habla acerca justamente de eso, que habla acerca de una pareja tóxica. Bueno, yo tengo varios libros en realidad, ¿cierto? Y habla acerca de lo que es una pareja tóxica donde la mujer es hermosa, como tú dices, una femme fatal, que es hermosísima y aprovecha su belleza para poder, digamos, sacar provecho, aprovechas económicamente de los varones, de las parejas, y se enamora de un varón que tiene también un problema psicológico, que justamente su problema es que él aprovecha el hecho de que se ve vulnerable, porque él sabe que se ve vulnerable entre las mujeres, aprovecha para
también ser un hombre que no le es fiel, que no le tiene respeto. O sea, los dos en sí tienen problemas de personalidad, son personas tóxicas que para su mala suerte se encuentran, se enamoran, se hacen pareja, y no te cuento más porque te enamoras. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más consultas? ¿Tenemos espacio para una más? Si deseas, pregunta. Bueno, Estamos dispuestos a hablar. bueno, acá una última pregunta es de que creo que hubo un punto en la conversación en donde, claro, podían hacer mundos fantásticos, claro, y que es una reinterpretación del mundo material. Y entonces se me vino esta idea de los traumas. ¿Y qué tal si yo, no sé, vivo un mundo en donde sí es pura fantasía, es un mundo quizás algo infantil o quizás de recontra mágico, maravilloso, una utopía tremenda, pero es oprimido por una representación de un trauma fuerte, y el policial trata sobre reconocer el subconsciente, donde ahondar en el subconsciente. Creo que hay un videojuego muy bueno de eso que se llama Silent Hill. Pero ustedes... Sí, bueno, ya. Sí, más o menos lo que me estás comentando del ingreso a la mente de la persona. Bueno, en el caso de Silent Hill es, como tú podrías haberlo visto, más que nada es la resolución de sus conflictos a través de el viaje, ¿no? El viaje en este pequeño pueblo, ¿no? De Silent Hill. Sobre todo en el 2 podemos encontrar eso. Si quieres más un poco de policial, nos vamos al 4, en donde sí estaríamos hablando de asesinatos, donde hay un asesino que está matando personas para hacer un último sacrificio, pero cada sacrificio tiene que ver con los traumas del mismo asesino. Entonces, cada forma de matar o cada forma de ir jugando con esto se va encerrando dentro de la idea de quién es este asesino, cómo piensa el asesino. Claro, sí se puede jugar bastante con estas ideas. ¿Por qué? Porque la fantasía no necesariamente solamente se tiene que seguir a que personaje A mata a personaje B y ahí acaba. No, hay muchas cosas de por medio, arquetipos que puedes jugar, puedes meter los arquetipos junguianos para tener personajes que funcionan de manera más realista, más correlativa. Puedes utilizar bastantes formas y métodos para generar un personaje que sea interesante y de construir al mismo para crear algo que funcione dentro de lo que quieres. No es completamente ajeno la fantasía de la introspección o el análisis de los personajes. En el caso de mi libro, que creo que no me he hablado nada rapidito nomás, mi personaje principal, pese a ser el detective, es su propia deconstrucción como personaje sobre lo que significa ser uno mismo y lo que significa estar ligado a una familia con poder. Entonces la fantasía, si bien es cierto, hay gatos, pero eso no importa, porque el tema sigue siendo muy humano, y eso es algo muy importante que la gente que escribe fantasía no tiene que olvidar. La fantasía no es simplemente el escapismo puro, la fantasía es entregar un producto en el que nos podamos reflexionar en un mundo diferente sobre las cosas que están pasando alrededor nuestro. Y con eso está. Sí, de verdad. Yo conozco rapidísimo un libro que menciona lo que hablaste. La chica de León Negro habla sobre traumas, donde uno de los jefes mayores y el demonio mayor es la locura, donde generalmente solamente entregan su alma a los artistas. Muchas gracias. Yo todavía con esto concluimos, ya nos estamos pasando del tiempo. Con esto les agradecemos a los ponentes por habernos acompañado, habernos hablado sobre esta cuestión de la tecnología y el mundo fantástico, ha sido muy esclarecedor, en especial esa discusión sobre las limitaciones que se tienen, ¿no? Las reglas que tanto construyen y cómo van construyendo los mundos fantásticos en sus propias ficciones. Vamos ahora